Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Dado primero la función f de x con x en un intervalo a, b, lo que queremos hacer es aproximar f con una familia de funciones. Eso también, ¿cierto? Dada la familia de funciones g sub i de igual 1 hasta n, que pueden ser funciones base, queremos encontrar o definir la función g de x igual a la sumatoria de n igual 1 hasta n de teta sub n, g sub n de x. Queremos definir eso tal que el error entre f y g, que obviamente como estamos hablando de funciones tenemos que definirlo en el espacio L2, es mínimo. El error en el espacio L2, ¿cierto? De la norma al cuadrado, que se define en este espacio de funciones continuas como la integral de a, b de f menos g de x al cuadrado. Lo que queremos es tal que ese error sea mínimo. Entonces se dan cuenta que el problema es diferente en el sentido en que ya no estamos tratando de estimar parámetros que cumplan ciertas condiciones, no estamos tratando de estimar medias, nada, estamos tratando de estimar parámetros que me generan una combinación lineal de funciones para parecerme a otra función. Un caso específico de esto es cuando tratamos de hacer fitting polinomial, en el cual la familia de funciones son polinomios, ¿ya? Y lo que queremos hacer es la estimación. Entonces la primera observación, y para solucionar esto, ¿verdad? Es que el error depende de los parámetros θ, que obviamente yo estoy definiendo como el θ0, θ1, hasta el θn. Acá podríamos, para ser consistente, quizás le podría llamar a m en vez de n, porque siempre hemos ocupado m como el número de coeficientes. Entonces sí, puede decir que en realidad tengo una familia de m funciones, ¿vale? Voy a cambiar acá todo esto por m. Súper. Entonces acá, consistente, esto tiene que ser m. Entonces tenemos m parámetros que queremos determinar, ¿cierto? Que cumplen esta condición. Ahora, el error entre f y g es en realidad el error que depende de los parámetros θ, ¿vale? Podemos reemplazar directamente la definición de g, de f, que es una función que nosotros conocemos, menos g, pero g estamos diciendo que es la combinación lineal, ¿verdad?, de los parámetros θ con la familia de funciones. Entonces acá, ¿cierto?, sería la sumatoria de todos los m, θ sub m, g sub m de x, al cuadrado de x. Ahora, fíjese que acá, este es el funcional que nosotros queremos minimizar. Entonces, es el error cuadrático, porque es la diferencia al cuadrado, y la media se la da la integral, en este caso porque son funciones continuas. Antes la media se la daba a la sumatoria. Ahora, en el mínimo, las derivadas parciales con respecto a los parámetros tienen que ser 0. En el mínimo, la derivada del error con respecto a todos los parámetros θ, por ejemplo, con respecto al késimo parámetro, tiene que ser 0, para k igual 1, 2, hasta m, ¿vale? Entonces calculamos la derivada parcial de esto, vamos a asumir de que todo es lo suficientemente suave, y podemos, ¿cierto?, hacer el cambio de derivadas con respecto a integrales. Entonces tenemos que la derivada con respecto a todos los θ, con respecto al késimo elemento, la derivada va a entrar dentro de la definición del error, se va a decir entra dentro de la integral, y esto sería la derivada con respecto al θ sub k de f de x menos la suma de todos los m, θ sub m, g sub m de x al cuadrado. Ahora tenemos que aplicar la regla de la cadena por la derivada de lo que está dentro, pero estoy derivando con respecto a θ sub k. Entonces se dan cuenta que esta sumatoria, olvidémonos del signo por ahora, θ1 por g1, θ2 por g2 de x más, aquí entre medio voy a tener el θ sub k por gk de x más así hasta el θ m g m de x. Entonces voy a tener, ¿cierto?, todos estos elementos y estoy derivando con respecto al θ sub k. Para el θ sub k todos los otros elementos son 0 y el único elemento que me importa en este caso corresponde a eso. Y la derivada de eso con respecto a θ sub k es simplemente g de k. Entonces acá me quedaría multiplicado por g de k de x. Y todo eso, la integral, ¿cierto?, con respecto a x. Ahora esto lo puedo separar, ¿verdad?, en dos integrales. Entonces me queda la integral, ¿verdad? Dejamos el 2 afuera, de a hasta b, de f de x por gk de x, menos 2 veces la integral de a hasta b, la sumatoria de todos los m, de θ sub m por gm de x, sería por gk de x, y eso la sumatoria original. Ahora, como g sub k no depende, ¿cierto?, porque me quedaba acá arriba, g sub k no depende de m, puede entrar a la sumatoria, todo lo voy a igualar a 0. Al lado izquierdo me queda la integral de a a b, la sumatoria de todos los m, de θ sub m, g sub m de x, g sub k de x, tiene que ser igual a la integral de a b, de f de x, g sub k de x, de x. Los θ no dependen de la integral, entonces también podrían salir y podríamos intercambiar las operatorias. Entonces vamos de m igual 1 hasta m mayúscula, de θ sub m, por
por la integral, pero corresponde a la definición del producto interno en el espacio L2 de las funciones. Y este sería fx, g de k, en donde le voy a poner en rojo, si es que no son reales, aparece el complejo conjugado ahí. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Esto se tiene que cumplir para cada uno de los k. Yo lo hice en general solamente para uno, pero esto tiene que ser válido para k igual 1 hasta m. Entonces, si lo escribo para cada uno de los k, y para cada uno de los m, k, el valor de a b, g sub m de x, y g sub k de x es en realidad un número. Con m es 1, 2 hasta m, y k también 1, 2 hasta m. Y yo creo que ustedes ya lo visualizaron, que esto es simplemente un sistema de ecuaciones, en las cuales tengo que calcular las integrales, y obtengo cada uno de los elementos del sistema de ecuaciones. Esto es un vector de sub k, con k 1, 2 hasta m. Entonces lo podemos definir matricialmente. Acá voy a tener la integral g1 cuadrado, acá voy a tener la integral g1, g2, y así, ¿cierto? La integral g1, g sub m, perdón. Acá voy a tener la integral de g2, g1. Acá voy a tener la integral de g2 cuadrado. Acá voy a tener la integral de g2, gm. Y acá voy a tener la integral de gm, g1, la integral de gm, g2, y acá voy a tener la integral de gm cuadrado. Acá voy a tener el vector de los parámetros que estoy tratando de obtener. Y al lado acá voy a tener lo que me queda acá, que son los términos de sub k. Entonces voy a tener la integral de f g1, la integral de f g2, la integral de f gm. Entonces lo que estoy diciendo yo acá es que esto es una matriz, que lo puedo escribir como c teta igual a b. C es simétrica. Nos damos cuenta que todo lo que está sobre la diagonal principal es equivalente a lo que está en su símil contrario. Entonces en realidad tengo que calcular solamente los pares para uno y después construyo la matriz. Entonces me ahorro muchos cálculos. Y el teorema que vamos a escribir sin demostrarlo: si las funciones o la familia de funciones g sub i son funciones linealmente independientes, entonces C es regular. ¿Y qué me refiero con regular? Que podemos calcular su inversa. Y como podemos calcular su inversa, entonces el problema que estamos tratando de resolver tiene solución única. Bueno, y ahí podremos resolver el problema simplemente calcular numéricamente los resultados, o sea, construir las matrices y después calcular la inversa. En este caso la matriz es cuadrada, así que no tenemos que calcular pseudoinversa, simplemente la inversa tradicional, ¿vale? Entonces la solución en este caso es de mínimos cuadrados. Para este problema correspondería a C inverso B. Este es de m por m, este es de m por 1 y este es de m por 1. Ahora, un caso interesante de esto es cuando las fases son ortogonales. Si la familia... Sabemos por definición que el producto punto, ¿verdad?, entre g sub m y g sub k es igual a 0 para todo m distinto de k. Esa es la definición de ortogonalidad. Esto corresponde a la integral de a b de g sub m de x, g sub k de x es igual a 0 para todo m distinto de k. ¿Eso qué quiere decir? Eso que todos los elementos de la matriz C fuera de la diagonal son 0. Porque fíjense que acá teníamos los productos, el producto interno entre cada uno de los pares de funciones. Entonces, por lo tanto, C sub mk es igual a 0 para todo m distinto de k. Por lo tanto, C es una matriz diagonal. Y el problema de resolver esto resulta ser trivial, porque simplemente la solución es elemento a elemento. Entonces, si ese es el caso, tengo que el késimo parámetro que tengo que determinar corresponde a el elemento b sub k de la matriz partido por el elemento késimo de la diagonal. Y esto por definición sería el f g sub k, que en nuestro caso corresponde. Noten, ¿cierto?, que así, además, si las bases son ortonormales, el denominador tendría que ser 1. Ahora, está más que claro, de esta perspectiva, si nosotros definimos, por ejemplo, queremos aproximar señales, una señal periódica, con funciones bases, senos y cosenos, resulta de que evidentemente este caso colapsa, ¿cierto?, sobre las series de Fourier. Entonces, por ejemplo, si f es periódica, con periodo t y que su m son seno 2pi tx, ¿verdad? Podríamos tener esa familia de funciones. Sabemos de que son ortogonales entre sí. La aproximación de mínimos cuadrados será la serie de Fourier de f. ¿Ok? Espero que sea lo suficientemente claro para que todos lo puedan visualizar y se den cuenta de que, como les había dicho en una clase, la serie de Fourier en realidad corresponde a la aproximación de mínimos cuadrados de la función periódica f.